Hay ciudades en este planeta que fueron construidas con millones de dólares, habitadas por decenas de miles de personas, y que hoy están completamente vacías. No hablamos de pueblos fantasma del lejano oeste. Hablamos de ciudades modernas, con hospitales, estadios, centros comerciales y escuelas. Construidas en el siglo XX. Abandonadas también en el siglo XX. En algunas, los platos de la última cena todavía están sobre las mesas. En otras, los juguetes de los niños siguen en el suelo de las habitaciones, cubiertos de polvo y de tiempo. Calendarios detenidos en una fecha. Relojes que nadie volvió a dar cuerda. La cotidianidad de miles de vidas congelada en un instante que nunca terminó. La gente no se fue con calma. Se fue con el terror grabado en el cuerpo. Y en todos los casos, lo que quedó atrás cuenta una historia que los libros de texto prefieren no incluir. Hoy vamos a entrar en 5 de estas ciudades. A caminar por sus calles vacías. A leer lo que dejaron escrito en las paredes. Prepárate, porque algunas de estas historias todavía no tienen final. Comenzamos en Europa del Este. En una ciudad que, hasta la madrugada del 26 de abril de 1986, era considerada un modelo de ciudad soviética perfecta. Pripyat, Ucrania. 49.000 habitantes. Edad media de los residentes, 26 años. Era una ciudad joven, moderna y orgullosa. Tenía supermercados llenos, una piscina olímpica, un estadio de fútbol y el parque de atracciones más nuevo de la región, inaugurado para el 1 de mayo. Esa noche, el reactor número 4 de la planta nuclear que la alimentaba explotó. Los primeros en responder llegaron sin trajes de protección porque nadie les dijo lo que realmente había pasado. Los bomberos que apagaron el primer incendio empezaron a vomitar en el camino de regreso. Ninguno de ellos entendía por qué. Para la mañana siguiente, varios ya estaban en cuidados intensivos. A las 2 de la tarde del día siguiente, el gobierno soviético dio la orden. Evacúen. Tienen 2 horas. Traigan solo lo necesario. Volverán en 3 días. Eso fue lo que les dijeron. Nunca volvieron. Las familias dejaron la comida sobre la mesa. Los perros atados en los patios. Las plantas regadas esa misma mañana. Todo listo para una vida que ya no iba a continuar. Lo que quedó es uno de los escenarios más perturbadores que existen en la Tierra. Apartamentos con la ropa todavía tendida. Aulas con las lecciones a medio escribir en la pizarra. Tiendas con los productos en los estantes. Libros de texto abiertos en la misma página. Mochila de un niño apoyada en la misma silla donde la dejó aquella mañana antes de que todo cambiara. El parque de atracciones que nunca llegó a abrir oficialmente se convirtió en el símbolo más fotografiado del desastre. La noria amarilla se oxidó en el mismo lugar donde los niños debían haberla montado por primera vez. Las plantas treparon por las paredes de los edificios. Los árboles atravesaron los techos. La naturaleza no esperó ningún permiso para entrar. Hoy, 40 años después, la zona de exclusión tiene 2.600 kilómetros cuadrados. Nadie puede vivir allí. Pero algo sí puede. Los lobos de Chernóbil han mutado genéticamente para resistir la radiación. Son la primera población de mamíferos conocida con ese tipo de adaptación. No son los únicos. Ciervos, zorros y águilas han colonizado cada rincón de la zona. El silencio humano les devolvió algo que llevaban siglos perdiendo. Pripyat no es solo una ciudad muerta. Es un laboratorio involuntario de lo que le pasa al mundo cuando el ser humano desaparece de golpe. Y la respuesta que la naturaleza está dando no es exactamente tranquilizadora. Pero si Pripyat fue abandonada por un accidente tecnológico, la siguiente ciudad de nuestra lista fue abandonada por algo mucho más antiguo. Y más lento. Y más cruel. La isla Poveglia. 900 metros de tierra en la laguna de Venecia. Si buscas su nombre en cualquier base de datos turística italiana, no encontrarás nada. Porque oficialmente, los civiles tienen prohibido visitarla. Para llegar, hay que cruzar la laguna en barca. Al acercarse, lo primero que notas es el silencio. Ningún pájaro sobrevuela la isla.
Los pescadores de la zona evitan pasar cerca de ella. La historia de Poveglia comienza en el año 421 después de Cristo. Durante las invasiones bárbaras, los venecianos huyeron a esta pequeña isla para esconderse. La habitaron durante siglos. Construyeron iglesias, casas, un sistema de canales propio. En 1348, la peste negra llegó a Venecia. La respuesta de las autoridades fue simple y brutal: cualquier habitante con síntomas era deportado a Poveglia. Los enfermos, los moribundos y los que ya estaban muertos, todos al mismo lugar. Llegaban en barcazas. Los que podían caminar ayudaban a los que no podían. Al llegar a la orilla, muchos ya habían muerto durante la travesía. Se estima que entre el año 1348 y el final de las epidemias de peste, más de 160.000 personas murieron en esa isla. Sus cuerpos fueron quemados en hogueras masivas y mezclados con la tierra. Hoy, el suelo de Poveglia está compuesto en un 50% de ceniza humana. Cuando llueve en Poveglia, el agua arrastra fragmentos de hueso hacia la orilla. Los visitantes que han conseguido llegar cuentan que la playa tiene una textura diferente. Gris. Pulverulenta. Como si el suelo mismo fuera diferente. En 1922, la isla fue reutilizada. Le construyeron un hospital psiquiátrico. Los pacientes que llegaban a ese edificio reportaban consistentemente lo mismo: voces, figuras, presencias. Los médicos los diagnosticaban con alucinaciones avanzadas. Pero con el tiempo, los propios médicos empezaron a reportar lo mismo. Un director del hospital fue encontrado muerto al pie de la torre campanario. La versión oficial fue suicidio. Los trabajadores del hospital siempre dijeron otra cosa. El hospital cerró en 1968. Desde entonces, la isla ha estado vacía. La tierra no ha sido removida. Los cuerpos nunca fueron trasladados. Siguen ahí, bajo los pies de cualquiera que se atreva a llegar en barca. Italia ha subastado la isla 2 veces para convertirla en hotel de lujo. Ambas veces, los compradores abandonaron el proyecto antes de empezar a construir. Ninguno ha explicado públicamente por qué. De un Mediterráneo nos trasladamos ahora al Pacífico. A un lugar donde el abandono no fue causado por la pestilencia ni por la radiación, sino por algo mucho más mundano. Pero igualmente devastador: el dinero que dejó de llegar. Asima. Una isla artificial de apenas 6 hectáreas frente a la costa de Nagasaki, Japón. En 1887 descubrieron carbón bajo el fondo marino. Mitsubishi compró la isla entera y la convirtió en una mina submarina. Para los años 60, Asima tenía la mayor densidad de población del mundo. 5.400 personas viviendo en 6 hectáreas. 9 veces la densidad de la ciudad de Tokio. Vivían apilados en edificios de 10 plantas. Las familias compartían espacios de 20 metros cuadrados. Los niños jugaban en terrazas de hormigón rodeadas de mar porque no había otro lugar donde ir. Los trabajadores y sus familias nunca salían. La isla tenía su propio sistema escolar, su hospital, sus bares, sus restaurantes y hasta un cine. Era una ciudad completa, amurallada por el océano. En 1974, el petróleo reemplazó al carbón. Mitsubishi cerró la mina. En cuestión de meses, los 5.000 habitantes se fueron. Asima fue sellada y prohibida durante más de 30 años. Se fueron tan rápido que dejaron todo. Electrodomésticos. Ropa. Fotografías familiares. La prisa del éxodo económico no es tan diferente a la del éxodo nuclear. Lo que encontraron cuando abrieron sus puertas décadas después era impresionante. El cemento de los edificios se había desintegrado por el salitre del mar. Las estructuras de hasta 10 plantas se habían convertido en esqueletos de acero. El mar había entrado por las grietas. Los suelos de los apartamentos inferiores estaban cubiertos de agua salada y musgo. El océano estaba reclamando palmo a palmo. Lo que nunca debió ser suyo. Las plantas habían penetrado por todas las grietas. Las habitaciones donde dormían familias enteras estaban cubiertas de una vegetación verde y silenciosa que avanzaba centímetro a centímetro.
Asima fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015. Pero hay un detalle que la UNESCO eligió no incluir prominentemente: durante la Segunda Guerra Mundial, Mitsubishi usó trabajo forzado de prisioneros coreanos y chinos en esa mina. Muchos murieron allí sin nombre y sin tumba. Así que Asima no es solo una isla abandonada con arquitectura impresionante. Es un monumento no intencional a dos tipos de abandono, el económico y el moral. Pero de todos los lugares que vamos a visitar hoy, hay uno que supera a todos en un aspecto muy específico. En Asima, el peligro está en el pasado. En el siguiente lugar, el peligro sigue activo. Literalmente, arde bajo tus pies. Centralia, Pensilvania, Estados Unidos. En 1962, un grupo de trabajadores municipales tomó la decisión más costosa de la historia de ese estado: prender fuego a la basura acumulada en un vertedero ubicado sobre una mina de carbón abandonada. El fuego llegó a los túneles de carbón subterráneos. Los intentaron apagar. No pudieron. El carbón siguió ardiendo bajo la tierra. Lleva más de 60 años haciéndolo. Al principio, los 2000 residentes notaron que sus sótanos se calentaban. Luego, el monóxido de carbono empezó a filtrarse en las casas. Las familias dormían sin saber que el aire que respiraban los estaba envenenando lentamente. En 1981, un niño de 12 años estuvo a punto de ser tragado cuando el suelo de su jardín trasero se derrumbó de golpe, abriendo un agujero de 40 metros de profundidad que vomitaba gases tóxicos. El gobierno federal compró las propiedades y reubicó a casi todos los habitantes. Pero un puñado de familias se negó. A día de hoy, quedan menos de 10 personas viviendo en Centralia. Las pocas casas que quedan en pie tienen los jardines impecables. Sus dueños los cuidan con normalidad. Es la imagen más perturbadora de todas, lo ordinario en medio de lo imposible. La carretera 61, que antes atravesaba el centro de la ciudad, está oficialmente cerrada al tráfico. El asfalto se ha agrietado por el calor interior. Los vapores que salen por las grietas son visibles en los días fríos como columnas de humo espectral. A ambos lados de esa carretera crecen árboles con normalidad. El viento mueve las hojas. Los pájaros cantan. Y del suelo sale humo como si el infierno estuviera eligiendo la temperatura correcta. Los ingenieros calcularon que el incendio podría durar otros 250 años. No hay tecnología viable para extinguirlo. Centralia arderá sola, sin audiencia, por más tiempo del que llevan en pie la mayoría de los países del mundo. En Centralia aprendemos algo que las otras ciudades no enseñan tan directamente: a veces, el error que destruye una comunidad es una decisión mundana que nadie tomó en serio. Un fuego pequeño que nadie apagó a tiempo. Nuestra última parada nos lleva al otro extremo del espectro. Porque si en Centralia el ser humano destruyó involuntariamente lo que construyó, existe otro tipo de ciudad abandonada donde la naturaleza ha dado una respuesta que nadie esperaba. Los científicos que estudian las zonas de exclusión de todo el mundo han llegado a una conclusión que les resulta incómoda admitir: los lugares donde el ser humano ha sido eliminado forzosamente son, en muchos casos, los ecosistemas más ricos del planeta. En la zona de exclusión de Chernóbil viven hoyos pardos, bisontes europeos, linces y más de 300 especies de aves. Algunos de ellos no se habían visto en esa región en más de un siglo. Las águilas anidan en los edificios. Las nutrias han vuelto a los ríos. La zona que el hombre convirtió en un páramo radiactivo se está comportando como una reserva natural de primer orden. En la ciudad de Famagusta, Chipre, abandonada desde 1974, la franja costera sellada ha regenerado. Un ecosistema marino extraordinario. Los peces han vuelto. Los delfines nadan en lo que antes era una zona de baño turístico. En la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, 2,5 kilómetros de tierra vaciada de humanos en 1953 se han convertido en uno de los humedales más importantes de Asia. Grullas en peligro de extinción nidifican allí todos los años. La naturaleza no necesita que la salvemos. Solo necesita que nos vayamos. El planeta no tiene una crisis de biodiversidad. Tiene una crisis de presencia humana excesiva.
Y estos lugares abandonados son la prueba más silenciosa y más contundente de esa hipótesis. Lo que el hombre llama ruina, la naturaleza lo llama oportunidad. Hemos caminado hoy por 5 lugares que el mundo prefiere no poner en los folletos de turismo. Cada uno con su propia cicatriz. Cada uno con su propia lección. Pripyat nos dice que la tecnología que no controlamos puede borrarnos de un mapa en menos de 48 horas. Poveglia nos recuerda que enterramos nuestros errores y construimos sobre ellos, literalmente. Acima, que la prosperidad construida sobre injusticia tiene una vida útil medible en décadas. Centralia, que la negligencia no necesita ser maliciosa para ser catastrófica. Y la naturaleza que recupera estos espacios nos dice algo que duele aceptar, que nuestra presencia en este planeta es, para la mayoría de las especies que lo habitamos, un problema. No cuento esto para crear culpa o para sermonear. Lo cuento porque me parece la información más importante que podemos tener. Conocer los lugares donde fallamos no es pesimismo. Es el único tipo de mapa que tiene algún valor real. ¿Hay más lugares como estos? Por supuesto. Hay decenas. Barossa en Chipre. La ciudad submarina de Sicheng en China. La villa abandonada de Kolmanskop en Namibia, donde el desierto ha llenado los salones con arena fina hasta el techo. Pisos enteros sepultados bajo dunas que entraron por las ventanas en décadas de silencio. Paredes que alguna vez tuvieron cuadros, ahora solo tienen arena. Es hermoso y aterrador a partes iguales. Si quieres que visitemos alguno de esos lugares en un próximo video, dímelo en los comentarios. Este canal existe para explorar exactamente este tipo de historias, las que están ahí, documentadas y disponibles, pero que nadie cuenta. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona para la que hago estos videos. Suscríbete y activa la campana. Cada semana hay un nuevo expediente esperando ser abierto. Y antes de irte, una última cosa. La próxima vez que pases por delante de un edificio viejo y medio en ruinas, detente un segundo. Pregúntate quién vivía ahí. ¿Por qué se fue? Las ciudades no se abandonan solas. Siempre hay una historia que las empujó. Y esa historia, casi siempre, dice más sobre nosotros que sobre el lugar. Soy Cronopop. Y nos vemos en el próximo video.